Dolor torácico. El dolor torácico está entre las causas más frecuentes por las que los pacientes buscan atención médica, ya sea en los servicios de urgencias, ED, o en las clínicas de atención ambulatoria. La valoración del dolor torácico no traumático es difícil por la amplia variedad de posibles causas, una menor parte de las cuales son enfermedades que ponen en riesgo la vida y que no deben pasarse por alto. Es conveniente que la valoración diagnóstica inicial y la clasificación de pacientes con dolor torácico agudo se enmarque en torno a 3 categorías. 1. Isquemia miocárdica. 2. Otras causas cardiopulmonares. Enfermedad pericárdica, urgencias aórticas y neumopatías. Y 3. Causas no cardiopulmonares. Aunque la identificación rápida de enfermedades de alto riesgo es una prioridad de la valoración inicial. Las estrategias que incorporan el uso liberal habitual de estudios clínicos conllevan la posibilidad de efectos adversos derivados de análisis innecesarios. Epidemiología y evolución. El dolor torácico es la tercera razón más frecuente de visitas a los servicios de urgencias en Estados Unidos. Ocasiona 6 a 7 millones de visitas a los servicios de urgencias cada año. Más del 60% de los pacientes con esta manifestación clínica se hospitaliza para someterse a pruebas complementarias, y el resto se sujeta a pruebas adicionales en los servicios de urgencias. Menos del 15% de los pacientes valorados se diagnostica, al final, con síndrome coronario agudo, ACS, Acute Coronary Syndrome, con tasas de 10 a 20% en casi todas las series de poblaciones no seleccionadas y una tasa de menos del 5% en algunos estudios. En el resto, los diagnósticos más frecuentes son causas gastrointestinales, FIG11A1, y en menos del 10% son otras enfermedades cardiopulmonares que ponen en riesgo la vida. En una gran proporción de personas con dolor torácico agudo transitorio se descartan los diagnósticos de ACS u otras causas cardiopulmonares, pero no se determina la causa. Por tanto, los recursos y el tiempo dedicados a la valoración del dolor torácico en ausencia de causas graves son importantes. No obstante, un desconcertante 2 a 6% de pacientes con dolor torácico de causas al parecer no isquémicas son dados de alta del servicio de urgencia y después se considera que tuvieron un infarto del miocardio. Myocardial infarction, pasado por alto. Las personas con diagnóstico omitido de MI tienen el doble de riesgo de muerte a 30 días que sus contrapartes hospitalizadas. La evolución de ACS, enfermedades pericárdicas agudas, embolia pulmonar y urgencias aórticas se revisa en los capítulos 265, 268, 269, 273 y 274, respectivamente. En un estudio de 350.000 pacientes con presunto dolor torácico inespecífico de causa no cardiopulmonar, la tasa de mortalidad a un año después del alta fue 2% y no difirió de manera significativa de la mortalidad ajustada para la edad en la población general. La tasa estimada de episodios cardiovasculares mayores a lo largo de 30 días en personas con dolor torácico agudo que habían sido clasificados con riesgo bajo fue de 2.5% en un estudio realizado en una población grande que descartó pacientes con elevación del segmento ST o con dolor torácico no cardíaco definido. Causas de dolor torácico. Las 3 principales causas de dolor torácico se revisan en esta sección y se resumen en el cuadro 11A1. Más adelante se revisan otros elementos de la anamnesis, exploración física y pruebas de laboratorio que ayudan a diferenciar estas causas. Véase la sección estudio del paciente. Lesión o isquemia del miocardio. La isquemia miocárdica que causa dolor torácico, denominada angina de pecho, es una preocupación clínica importante en personas con síntomas torácicos. La isquemia del miocardio se precipita por un desequilibrio entre las necesidades de oxígeno miocárdico y el suministro de oxígeno al miocardio, lo que ocasiona un suministro insuficiente de oxígeno para satisfacer las demandas metabólicas del corazón. El consumo miocárdico de oxígeno puede elevarse por el aumento de la frecuencia cardíaca, la presión en la pared ventricular y la contractilidad miocárdica. En tanto que el suministro de oxígeno al miocardio está determinado por el flujo sanguíneo coronario y el contenido de oxígeno en las arterias coronarias. Cuando la isquemia miocárdica es lo suficientemente grave y prolongada, de apenas 20 minutos, ocurre lesión celular irreversible que ocasiona MI. La cardiopatía isquémica se origina más a menudo por placas ateromatosas que obstruyen una o más de las arterias coronarias epicárdicas. La cardiopatía isquémica estable por lo general ocasiona un estrechamiento aterosclerótico gradual de las arterias coronarias.
La angina estable se caracteriza por episodios de isquemia que suelen precipitarse por un aumento añadido de la demanda de oxígeno durante el esfuerzo físico y que se alivia con el reposo. La cardiopatía isquémica se hace inestable más a menudo cuando la rotura o erosión de una o más de las lesiones ateroscleróticas desencadena trombosis coronaria. La cardiopatía isquémica inestable se clasifica clínicamente por la presencia o ausencia de lesión miocárdica detectable y la presencia o ausencia de elevación del segmento ST en el electrocardiograma, ECG. Electrocardiogram del paciente. Cuando se presenta aterotrombosis coronaria aguda, el trombo intracoronario puede estar obstruido de modo parcial, lo que resulta por lo general en isquemia miocárdica en ausencia de elevación del segmento ST caracterizada por síntomas sistémicos en reposo, con mínima actividad o en un patrón de aceleración. La cardiopatía isquémica inestable se clasifica como angina inestable cuando no hay lesión miocárdica detectable y como hay infarto del miocardio sin elevación del segmento ST, STEMI, non-ST. Segment myocardial infarction, cuando hay evidencia de necrosis miocárdica. Cuando el trombo coronario produce oclusión aguda y completa, suele sobrevenir isquemia miocárdica transmural con elevación del segmento ST en el ECG. Y la necrosis miocárdica lleva al diagnóstico de MI con elevación del segmento ST, STEMI, ST segment elevation myocardial infarction. Los médicos deben saber que los síntomas de isquemia inestables también se presentan de manera predominante por el aumento de la demanda de oxígeno miocárdico, por ejemplo, durante estrés psicológico intenso o fiebre, o por disminución del suministro de oxígeno por anemia, hipoxia o hipotensión. Sin embargo, el término síndrome coronario agudo, que abarca angina inestable, STEMI y STEMI, en general se reserva para la isquemia precipitada por aterotrombosis coronaria aguda. Con el fin de guiar las estrategias terapéuticas, se ha ampliado un sistema estandarizado para la clasificación del infarto del miocardio con el fin de diferenciar el MI ocasionado por trombosis coronaria aguda, tipo 1. Del MI que se presenta de manera secundaria a otros desequilibrios en el suministro y demanda de oxígeno miocárdico, tipo 2. Otros factores que contribuyen a la cardiopatía isquémica estable e inestable, como la disfunción endotelial, enfermedad microvascular y vasoespasmo, pueden existir solos o en combinación con aterosclerosis coronaria y pueden ser la causa dominante de isquemia miocárdica en algunos pacientes. Además, los procesos no ateroscleróticos, como las anomalías congénitas de los vasos coronarios, puente miocárdico, arteritis coronaria y coronariopatía inducida por radiación pueden ocasionar obstrucción coronaria. Además, las enfermedades asociadas a demandas extremas de oxígeno miocárdico y alteración del flujo sanguíneo endocárdico, como la valvulopatía aórtica, miocardiopatía hipertrófica o miocardiopatía dilatada idiopática pueden precipitar isquemia miocárdica en pacientes con o sin aterosclerosis obstructiva subyacente. Características del dolor torácico de origen isquémico. Las manifestaciones clínicas de la angina de pecho, que a menudo se conocen simplemente como angina, son muy similares y las molestias isquémicas son manifestación de cardiopatía isquémica estable, angina inestable o MI. Las excepciones son las diferencias de los patrones y la duración de los síntomas asociados a estos síndromes. Everden describió en un inicio la angina como una sensación de estrangulamiento y ansiedad. El dolor torácico característico de la isquemia miocárdica típicamente se describe como dolor, pesadez, opresión, aplastamiento o constricción. Sin embargo, en una minoría importante de pacientes, la naturaleza del dolor es muy vaga y puede describirse como una sensación de opresión leve o simplemente como una sensación incómoda, que en ocasiones se experimenta como parestesias o sensación urente. El sitio de la incomodidad suele ser retroesternal, pero es común la irradiación y en general ocurre hacia la superficie cubital del brazo izquierdo, pero también puede presentarse en el brazo derecho, ambos brazos, cuello, mandíbula u hombros. Estas y otras características del dolor torácico isquémico pertinentes para distinguir entre las causas de dolor se revisan más adelante en este capítulo. Véase la sección Estudio del paciente. La angina estable suele iniciar de manera gradual y alcanza su intensidad máxima en minutos antes de desaparecer en varios minutos con el reposo o la administración de nitroglicerina. El dolor por lo general aparece de manera predecible en un nivel característico de esfuerzo o estrés psicológico. Por definición, la angina inestable se hace evidente por el dolor torácico anginoso que se presenta con una actividad física de intensidad cada vez menor o incluso en reposo. El dolor torácico del MI habitualmente es más intenso, más prolongado,
por lo general dura 30 min, y no se alivia con el reposo. Mecanismos de dolor cardíaco. Las vías neurales que tienen que ver con el dolor cardíaco de tipo isquémico no se conocen bien. Se cree que los episodios isquémicos excitan los receptores locales quimiosensibles y mecanorreceptores que, a su vez, estimulan la liberación de adenosina, bradicininasa y otras sustancias que activan las terminales nerviosas de las fibras simpáticas y aferentes vagales. Las fibras aferentes atraviesan los nervios que conectan los 5 ganglios simpáticos torácicos superiores y las 5 raíces torácicas distales de la médula espinal. De ahí, se transmiten impulsos al tálamo. En la médula espinal, los impulsos aferentes simpáticos cardíacos pueden converger con impulsos de estructuras torácicas somáticas, y esta convergencia es la base para el dolor cardíaco irradiado. Además, las fibras aferentes vagales cardíacas hacen sinapsis en el núcleo del haz solitario y en el bulbo raquídeo, y después descienden hasta el haz espinotalámico cervical superior y contribuyen al dolor anginoso experimentado en el cuello y la mandíbula. Otras causas cardiopulmonares. Enfermedades pericárdicas y otras enfermedades miocárdicas. La inflamación del pericardio por causas infecciosas y no infecciosas puede causar el dolor torácico agudo crónico. La superficie visceral y la mayor parte de la superficie parietal del pericardio son insensibles al dolor. Por tanto, el dolor de la pericarditis parece originarse sobre todo por la inflamación pleural asociada. Por su asociación pleural, las molestias de la pericarditis suelen ser dolor pleurítico que se exacerba durante la inspiración, tos o cambios de posición. Además, por la superposición de la inervación sensitiva de la porción central del diafragma a través del nervio frénico con fibras sensitivas somáticas que se originan en el tercero a quinto segmentos cervicales. El dolor de la pericarditis pleural a menudo se irradia al hombro y al cuello. La afectación de la superficie pleural de la cara lateral del diafragma puede ocasionar dolor en la porción superior del abdomen. La inflamación aguda y otras enfermedades miocárdicas no isquémicas también producen dolor torácico. Los síntomas de miocardiopatía de Takotsubo, relacionada con el estrés, a menudo inician de manera súbita con dolor torácico y disnea. Esta forma de miocardiopatía, en su forma más reconocible, se desencadena por episodios de estrés emocional o físico, y puede simular un miagudo por las anomalías del ECG que a menudo se asocian. Lo que incluye elevación del segmento ST y elevación de los biomarcadores de lesión miocárdica. Los estudios de observación respaldan una predilección por mujeres de 50 años de edad. Los síntomas de miocarditis aguda varían mucho. El dolor torácico puede originarse de una lesión inflamatoria del miocardio o deberse a aumentos importantes de la tensión parietal relacionada con mal funcionamiento ventricular. Enfermedades aórticas. La disección aórtica aguda es una causa menos frecuente de dolor torácico, pero es importante por la evolución catastrófica de algunos subgrupos de casos cuando se reconocen de manera tardía o no se administra tratamiento. Los síndromes aórticos agudos abarcan diversas enfermedades aórticas agudas relacionadas con rotura de la capa media de la pared aórtica. La disección aórtica consiste en el desgarro de la íntima de la aorta, lo que ocasiona la separación de la capa media y la creación de una luz falsa. Se ha descrito la úlcera penetrante como la ulceración de una placa aórtica ateromatosa que se extiende a través de la íntima y dentro de la capa media de la aorta, con la posibilidad de iniciar una disección en la capa media o rotura hacia la adventicia. El hematoma intramural es un hematoma de la pared aórtica sin un colgajo demostrable de la capa íntima, sin desgarro radiológico evidente de la íntima y sin luz falsa. El hematoma intramural puede aparecer por rotura de los vasos vasculares, vasa vasorum, o, menos a menudo, por una úlcera penetrante. Cada uno de estos subtipos de síndrome aórtico agudo por lo general se manifiestan con dolor torácico que a menudo es intenso, de inicio súbito y que en ocasiones se describe como una sensación de desgarro. Los síndromes aórticos agudos que afectan la aorta ascendente tienden a causar dolor en la línea media de la pared anterior del tórax, en tanto que los síndromes de la aorta descendente más a menudo se presentan con dolor en la espalda. Por tanto, las disecciones que inician en la aorta ascendente y se extienden hacia la aorta descendente causan dolor en la cara anterior del tórax que se extiende hacia la espalda, entre los omóplatos. Las disecciones de la aorta proximal que afectan la aorta ascendente, tipo A en la nomenclatura de Stanford, tienen un riesgo alto de complicaciones importantes que pueden influir en la presentación clínica, lo que incluye 1. Afectación de los orificios aórticos de las arterias coronarias,
lo que ocasiona mi 2. Rotura de la válvula aórtica, que causa insuficiencia aórtica aguda, y 3. Rotura del hematoma hacia el espacio pericárdico, lo que conduce a taponamiento pericárdico. El conocimiento de la epidemiología de los síndromes aórticos agudos puede ayudar a tener presente este grupo relativamente poco común de enfermedades. Incidencia anual estimada de 3 casos por 100.000 habitantes. Las disecciones aórticas no traumáticas son muy poco frecuentes en ausencia de hipertensión o enfermedades relacionadas con deterioro de los componentes elásticos o musculares de la capa media de la aorta, lo que incluye embarazo, enfermedad aórtica bicúspide o trastornos del tejido conjuntivo hereditarios, como síndromes de Marfan y de Ehlers-Danlos. Aunque los aneurismas de la aorta muy a menudo son asintomáticos, los aneurismas de la aorta torácica pueden causar dolor torácico y otros síntomas por compresión de las estructuras adyacentes. El dolor tiende a ser estable, profundo y en ocasiones intenso. La aortitis, ya sea de causa infecciosa o no infecciosa, en ausencia de disección aórtica es una causa excepcional de dolor torácico o dorsal. Enfermedades pulmonares. Las enfermedades pulmonares y de la vasculatura pulmonar que causan dolor torácico por lo general se manifiestan en combinación con disnea, y a menudo producen síntomas de naturaleza pleurítica. Embolia pulmonar. La embolia pulmonar, incidencia anual cercana a un caso por 1.000 habitantes, puede producir disnea y dolor torácico de inicio súbito. El dolor torácico relacionado con embolia pulmonar, que por lo general tiene un patrón pleurítico, puede ser consecuencia de 1. Afectación de la superficie pleural del pulmón adyacente al infarto pulmonar secundario. 2. Distensión de la arteria pulmonar, o 3. Posiblemente presión de la pared ventricular derecha o isquemia subendocárdica relacionada con hipertensión pulmonar aguda. El dolor asociado a embolia pulmonar pequeña a menudo es pleurítico, lateral y parece relacionarse con el primero de estos 3 posibles mecanismos. Por el contrario, la embolia pulmonar masiva puede causar dolor subesternal intenso que simula MI y que podría atribuirse al segundo y tercero de estos mecanismos potenciales. La embolia pulmonar masiva o submasiva puede relacionarse con síncope, hipotensión y manifestaciones de insuficiencia cardíaca derecha. Otras características típicas que ayudan a reconocer la embolia pulmonar se revisan más adelante en este capítulo. Véase la sección Estudio del paciente. Neumotórax. El neumotórax espontáneo primario es una causa poco común de dolor torácico, con una incidencia anual estimada en Estados Unidos de 7/100.000 en varones y -2/100,000 en mujeres. Los factores de riesgo son género masculino, tabaquismo, antecedentes familiares y síndrome de Marfan. Estos síntomas suelen tener inicio súbito, y la disnea puede ser leve. En ocasiones se busca atención médica de manera tardía. El neumotórax espontáneo secundario puede ocurrir en pacientes con neumopatía subyacente, como enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asma o fibrosis quística, y suele producir síntomas más intensos. El neumotórax a presión es una urgencia médica causada por la retención intratorácica que precipita un colapso hemodinámico. Otras enfermedades del parénquima pulmonar, pleurales o vasculares. Muchas enfermedades pulmonares que producen dolor torácico, incluidos neumonía y cáncer, lo ocasionan porque se afecta la pleura o las estructuras circundantes. La pleuresía suele describirse como un dolor penetrante que empeora con la inspiración o la tos. Por el contrario, la hipertensión pulmonar crónica puede manifestarse como dolor torácico que suele ser muy similar a la angina de pecho en sus características, que en algunos casos sugiere isquemia miocárdica del ventrículo derecho. De manera similar, las enfermedades reactivas de las vías respiratorias pueden causar sensación de opresión torácica asociada a disnea más que a pleuresía. Causas no cardiopulmonares. Enfermedades gastrointestinales. Las enfermedades gastrointestinales son la causa más frecuente de dolor torácico no traumático, y a menudo producen síntomas que son difíciles de diferenciar de causas más graves de dolor torácico, como la isquemia miocárdica. Las enfermedades esofágicas pueden simular angina por las características y ubicación del dolor. En el diagnóstico diferencial del dolor torácico debe considerarse el reflujo gastroesofágico y los trastornos de la motilidad esofágica. El reflujo ácido a menudo causa dolor urente. Por el contrario, el dolor del espasmo esofágico casi siempre es un dolor intenso, opresivo,
de ubicación retroesternal y que, al igual que la angina, puede aliviarse con la administración de nitroglicerina o una dihidropiridina antagonista de los conductos de calcio. El dolor torácico también puede ser consecuencia de lesión esofágica, como en el desgarro de Mallory-Weiss, o incluso de rotura esofágica, síndrome de Boerhaave, causada por vómito intenso. La úlcera péptica muy a menudo tiene ubicación epigástrica, pero puede irradiarse hacia el tórax. Las enfermedades hepatobiliares, incluida la colecistitis y el cólico biliar, pueden simular enfermedades cardiopulmonares agudas. Aunque el dolor que se origina por estos trastornos suele ubicarse en el cuadrante superior derecho del abdomen, su ubicación es variable y puede percibirse en el epigastrio e irradiarse a la región dorsal y parte baja del tórax. La molestia en ocasiones se irradia al omóplato o, en casos excepcionales, puede percibirse en el hombro, lo que sugiere irritación diafragmática. El dolor es estable, suele durar varias horas y disminuye de manera espontánea, sin síntomas entre los ataques. El dolor por pancreatitis suele ser epigástrico, intenso y se irradia hacia la espalda. Causas musculoesqueléticas y de otros tipos. El dolor torácico puede producirse por enfermedades musculoesqueléticas que afectan la pared torácica o los nervios de la pared torácica, cuello o extremidades superiores. La costocondritis que causa dolor de la unión costocondral, síndrome de Tietze, es relativamente común. La radiculitis cervical puede manifestarse por dolor constante o prolongado en la porción superior del tórax y extremidades. El dolor llega a exacerbarse con el movimiento del cuello. En ocasiones el dolor torácico puede originarse por compresión del plexo braquial por una costilla cervical, y la tendinitis o bursitis que afecta el hombro izquierdo puede simular la irradiación de un dolor anginoso. El dolor en la distribución de los dermatomas también puede ser por calambres de los músculos intercostales o por herpes zóster. Trastornos emocionales y psiquiátricos. Hasta 10% de las personas que acuden a los servicios de urgencias con dolor torácico agudo tiene un trastorno de pánico o una enfermedad asociada. Cuadro 11:1. Los síntomas pueden incluir sensación de opresión torácica o dolor relacionado con sensación de ansiedad y dificultad para respirar. Los síntomas pueden ser duraderos o transitorios. Estudio del paciente. Dolor torácico. Dada la amplia variedad de causas potenciales y riesgos heterogéneos de complicaciones graves en personas que acuden con dolor torácico agudo no traumático. Las prioridades del encuentro clínico inicial son la valoración de 1, la estabilidad clínica del paciente y 2, la probabilidad de que el paciente tenga una causa subyacente de dolor que pueda poner en riesgo la vida. Las enfermedades de alto riesgo de principal preocupación son las enfermedades cardiopulmonares agudas, lo que incluye ACS, síndrome aórtico agudo, embolia pulmonar, neumotórax a presión y pericarditis con taponamiento. Entre las causas no cardiopulmonares de dolor torácico, la posible rotura esofágica representa una causa de gran urgencia para el diagnóstico. Los pacientes con estas enfermedades pueden deteriorarse con rapidez pese a tener un aspecto inicial bueno. El resto de la población con enfermedades no cardiopulmonares tiene un pronóstico más favorable durante el estudio diagnóstico. La valoración rápida en busca de causas cardiopulmonares graves es de particular relevancia para pacientes con dolor agudo continuo que acuden para valoración de urgencia. Entre los pacientes que acuden a la consulta ambulatoria con dolor crónico o dolor que se ha resuelto, es razonable realizar una valoración diagnóstica general. Véase la sección Valoración del paciente ambulatorio con dolor torácico. En el cuadro 11:2 se muestra una serie de preguntas que sirven para estructurar la valoración clínica de pacientes con dolor torácico. Anamnesis. La valoración del dolor torácico no traumático depende en gran medida de la anamnesis y exploración física para dirigir las pruebas diagnósticas subsiguientes. En la valoración clínica deben tenerse en cuenta las características, ubicación, incluida irradiación, y patrón, incluido inicio y duración, del dolor, así como cualquier factor que lo alivie o que lo desencadene. La presencia de síntomas asociados puede ayudar a establecer el diagnóstico. Características del dolor. Las características del dolor torácico por sí solas nunca son suficientes para establecer el diagnóstico. Sin embargo, las características del dolor son cruciales para formular una impresión clínica inicial y para valorar la probabilidad de una enfermedad cardiopulmonar grave. Cuadro 11:1. Lo que incluye características asociadas al dolor en particular, Fig 11:2.
La sensación de opresión es consistente con la presentación típica de dolor de isquemia miocárdica. No obstante, el médico debe recordar que algunas personas con síntomas torácicos isquémicos niegan cualquier dolor, y más bien refieren disnea o una sensación vaga de ansiedad. La intensidad de la molestia tiene mala precisión diagnóstica. A menudo es útil preguntar si la molestia es similar a síntomas de isquemia definidos con anterioridad. Es poco común que la angina sea como un dolor pungitivo, penetrante o pleurítico. Sin embargo, los pacientes en ocasiones usan la palabra punzadas para hacer referencia a la intensidad de la molestia más que al tipo de dolor. El dolor pleurítico sugiere una enfermedad que afecta la pleura, incluida la pericarditis, embolia pulmonar o enfermedades del parénquima pulmonar. Con menos frecuencia, el dolor de la pericarditis o de la embolia pulmonar masiva es una sensación de presión intensa estable o de dolorimiento que puede ser difícil de diferenciar de la isquemia miocárdica. El dolor desgarrante a menudo lo describen pacientes con disección aórtica aguda. Sin embargo, las urgencias aórticas agudas también suelen manifestarse con dolor intenso, pungitivo. Las características del dolor pueden sugerir reflujo ácido o enfermedad ulcerosa péptica, pero pueden ocurrir con isquemia miocárdica. El dolor esofágico, en particular con espasmo, puede causar un dolor opresivo intenso idéntico al de la angina. Ubicación del dolor. La ubicación subesternal con irradiación al cuello, mandíbula, hombros o brazos es típico del dolor de isquemia miocárdica. La irradiación a ambos brazos guarda una relación muy alta con el mí como causa. Algunos pacientes se presentan con dolor en sitios de dolor irradiado como únicos síntomas de isquemia. Sin embargo, el dolor que está muy localizado, aquel que puede delimitarse con la punta del dedo, es poco probable que esté relacionado con angina. La ubicación retroesternal debe sugerir dolor de origen esofágico. No obstante, otras enfermedades gastrointestinales suelen manifestarse con dolor que es más intenso en el abdomen o el epigastrio, con posible irradiación al tórax. La angina también puede ocurrir en la región epigástrica. Sin embargo, el dolor que se presenta solo hacia la mandíbula o hacia el epigastrio rara vez es angina. El dolor intenso que se irradia a la espalda, en particular entre los omóplatos, debe sugerir síndrome aórtico agudo. La irradiación al músculo trapecio es característica del dolor pericárdico y no suele relacionarse con angina. Patrón del dolor. El dolor de isquemia miocárdica por lo general progresa a lo largo de minutos y se exacerba con la actividad y mejora con el reposo. Por el contrario, el dolor que alcanza su máxima intensidad de inmediato sugiere más disección aórtica, embolia pulmonar o neumotórax espontáneo. El dolor que es transitorio, con duración de unos cuantos segundos, rara vez es de origen isquémico. De la misma forma, el dolor que es constante en intensidad por un periodo prolongado, horas a días, tiene poca probabilidad de originarse por isquemia miocárdica si se presenta en ausencia de otras manifestaciones clínicas, como anomalías en el ECG, elevación de los biomarcadores cardíacos o secuelas clínicas, por ejemplo, insuficiencia cardíaca o hipotensión. La isquemia miocárdica y el reflujo ácido pueden tener inicio en la mañana. Factores que desencadenan y que alivian el dolor. Las personas con dolor de isquemia miocárdica por lo general prefieren permanecer en reposo, sentados o dejar de caminar. Sin embargo, los médicos deben tener presente el fenómeno de angina caliente en la cual algunos pacientes experimentan alivio de la angina conforme continúan con el mismo nivel de esfuerzo o incluso mayor. Sin la aparición de síntomas, CAP 267. Es menos probable que la intensidad del dolor se modifique con los cambios de posición o el movimiento de las extremidades superiores y el cuello en caso de isquemia miocárdica, y sugieren una causa musculoesquelética. El dolor de la pericarditis a menudo empeora con el decúbito dorsal y se alivia al sentarse en posición vertical e inclinarse hacia el frente. El reflujo gastroesofágico puede exacerbarse por el consumo de alcohol y de algunos alimentos, o con la posición inclinada. Puede haber alivio en la posición sedente. La exacerbación con los alimentos sugiere una causa gastrointestinal como enfermedad ulcerosa péptica, colecistitis o pancreatitis. La enfermedad ulcerosa péptica tiende a producir síntomas 60 a 90 minutos después de consumir alimentos. Sin embargo, en caso de aterosclerosis coronaria grave, la distribución del flujo sanguíneo al lecho vascular esplácnico después del consumo de alimentos puede desencadenar angina postprandial.
Las molestias del reflujo ácido y de la enfermedad ulcerosa péptica por lo general disminuyen rápido con tratamientos que reducen la cantidad de ácido. A diferencia de su efecto en algunos pacientes con angina, es poco probable que el esfuerzo físico modifique los síntomas de las causas gastrointestinales de dolor torácico. El alivio del dolor torácico en unos cuantos minutos después de la administración de nitroglicerina sugiere el diagnóstico de isquemia miocárdica. Pero no es suficientemente sensible o específico para establecer un diagnóstico definitivo. El espasmo esofágico también puede aliviarse rápido con la administración de nitroglicerina. Un retraso de 10 minutos para obtener alivio después de una dosis de nitroglicerina sugiere que los síntomas no son causados por isquemia, o bien, que son causados por isquemia grave, como un miagudo. Síntomas asociados. Los síntomas que acompañan a la isquemia miocárdica pueden incluir diaforesis, disnea, náusea, fatiga, debilidad y eructos. Además, estos síntomas pueden presentarse de manera aislada como equivalentes de la angina, síntomas de isquemia miocárdica diferentes a los de angina típica, en particular en mujeres y en ancianos. La disnea puede presentarse con múltiples enfermedades consideradas en el diagnóstico diferencial de dolor torácico y, por tanto, no permiten la discriminación. Pero la presencia de disnea es importante porque sugiere una causa cardiopulmonar. La insuficiencia respiratoria significativa de inicio súbito debe sugerir embolia pulmonar y neumotórax espontáneo. Puede haber hemoptisis con embolia pulmonar, así como esputo teñido de sangre en casos de insuficiencia cardíaca grave. Pero por lo general apunta a una causa de enfermedad parenquimatosa pulmonar para los síntomas torácicos. La presentación con síncope o presíncope debe sugerir embolia pulmonar de importancia hemodinámica o disección aórtica, así como arritmias isquémicas. Aunque la náusea y el vómito sugieren una enfermedad gastrointestinal, estos síntomas pueden aparecer en casos de MI, más a menudo MI inferior. Presumiblemente por activación del reflejo vagal o estimulación de los receptores del ventrículo izquierdo como parte del reflejo de Bessel-Harish. Antecedentes personales patológicos. Los antecedentes personales patológicos ayudan a valorar a pacientes con factores de riesgo para aterosclerosis coronaria y tromboembolia venosa, así como para enfermedades que predisponen al paciente a trastornos específicos. Por ejemplo, el antecedente de colagenopatía, como síndrome de Marfan, hace surgir la sospecha de un síndrome aórtico agudo o neumotórax espontáneo. La anamnesis cuidadosa puede ayudar a detectar antecedentes de depresión o ataques de pánico previos. Exploración física. Además de proporcionar una valoración inicial de la estabilidad clínica del paciente, una exploración física con dolor torácico puede ofrecer evidencia directa de causas específicas de dolor torácico, por ejemplo, ausencia unilateral de ruidos pulmonares, y llega a identificar posibles factores precipitantes de causas cardiopulmonares agudas de dolor torácico, por ejemplo, hipertensión descontrolada. Enfermedades asociadas relevantes, por ejemplo, neumopatía obstructiva, y complicaciones del síndrome de presentación, por ejemplo, insuficiencia cardíaca. Sin embargo, como los datos de la exploración física pueden ser normales en pacientes con cardiopatía isquémica inestable, una exploración física por lo demás normal no es definitiva. Estado general del paciente. El aspecto general del paciente ayuda a establecer una impresión inicial de la gravedad de la enfermedad. Las personas con MI u otras enfermedades cardiopulmonares agudas a menudo parecen ansiosas, incómodas, pálidas, cianóticas o diaforéticas. Los pacientes que masajean o presionan el pecho describen el dolor como un puño en contra del esternón, signo de Levine. En ocasiones, el aspecto corporal es útil, por ejemplo, en pacientes con síndrome de Marfan o el hombre prototípico joven, alto y delgado con neumotórax espontáneo. Signos vitales. La taquicardia e hipotensión significativas indican consecuencias hemodinámicas importantes de la causa subyacente del dolor torácico y deben favorecer una rápida anamnesis en busca de las enfermedades más graves, como miagudo con choque cardiógeno, embolia pulmonar masiva, pericarditis con taponamiento o neumotórax a tensión. Las urgencias aórticas agudas por lo general se manifiestan con hipertensión grave, pero pueden asociarse a este trastorno cuando hay compromiso coronario o disección hacia el pericardio. La taquicardia sinusal es una manifestación importante de embolia pulmonar submasiva. La taquipnea y la hipoxemia apuntan a una causa pulmonar. La presencia de febrícula es inespecífica porque puede aparecer en MI y tromboembolia pulmonar, además de infecciones.
Campos pulmonares. La exploración de los pulmones puede localizar una causa pulmonar primaria de dolor torácico, como en casos de neumonía, asma o neumotórax. La disfunción del ventrículo izquierdo por isquemia grave o infarto, así como las complicaciones valvulares agudas del MI o la disección aórtica pueden producir edema pulmonar, que es indicación de alto riesgo. Área cardíaca. El pulso venoso yugular a menudo es normal en pacientes con isquemia miocárdica aguda, pero puede revelar patrones característicos con taponamiento pericárdico o disfunción aguda del ventrículo derecho. La auscultación cardíaca puede revelar un tercero o, más a menudo, un cuarto ruido cardíaco que reflejen disfunción miocárdica sistólica o diastólica. Los soplos de insuficiencia mitral o un soplo áspero por comunicación interventricular pueden indicar complicaciones mecánicas del STEMI. Un soplo de insuficiencia aórtica puede ser una complicación de una disección aórtica proximal. Otros soplos pueden revelar enfermedades cardíacas subyacentes que contribuyen a la isquemia, por ejemplo, estenosis aórtica con miocardiopatía hipertrófica. Los cortes pericárdicos reflejan inflamación pericárdica. Abdomen. La localización del dolor abdominal en la exploración física ayuda a identificar causas gastrointestinales del síndrome de presentación. Las manifestaciones abdominales son infrecuentes en el caso de problemas cardiopulmonares agudos. Con excepción de la enfermedad cardiopulmonar crónica subyacente o disfunción grave del ventrículo derecho que ocasione congestión hepática. La disminución de los pulsos vasculares puede reflejar aterosclerosis crónica subyacente, que aumenta la probabilidad de coronariopatía. Sin embargo, la evidencia de isquemia aguda de las extremidades con pérdida de los pulsos y palidez, en particular en las extremidades superiores, puede indicar las consecuencias catastróficas de la disección aórtica. La hinchazón unilateral de las extremidades inferiores debe sugerir la sospecha de tromboembolia venosa. Músculo esquelético. Ético. El dolor que se origina de las articulaciones costocondrales y condroesternales puede asociarse a hinchazón localizada, eritema o dolor localizado a la palpación. El dolor a la palpación de esas articulaciones suele estar bien localizado y es un signo clínico útil, aunque puede desencadenarse dolor a la palpación profunda en ausencia de costocondritis. Aunque la palpación de la pared torácica a menudo desencadena dolor en personas con varias enfermedades musculoesqueléticas, debe apreciarse que el dolor de la pared torácica no descarta isquemia miocárdica. Los déficits sensitivos de las extremidades superiores pueden indicar una discopatía cervical. Electrocardiograma. El electrocardiograma es indispensable en la valoración del dolor torácico de causa no traumática. El ECG es fundamental para identificar pacientes con isquemia en evolución como la principal razón para su presentación, así como las complicaciones cardíacas secundarias de otras enfermedades. Las guías de las sociedades profesionales recomiendan que se obtenga un ECG en menos 10 minutos a partir de la presentación del paciente, con el objetivo primordial de identificar a pacientes con elevación del segmento ST para establecer el diagnóstico de MI en individuos que serían elegibles para intervenciones inmediatas con el fin de restablecer el flujo en la arteria coronaria ocluida. La depresión del segmento ST y las inversiones simétricas de la onda T con una profundidad de al menos 0.2 metros V de profundidad permiten detectar isquemia miocárdica en ausencia de STEMI y son indicativas de alto riesgo de muerte o isquemia recurrente. La realización seriada de ECG, cada 30 a 60 minutos, se recomienda en la valoración en los servicios de urgencias para sospecha de ACS. Además, debe pensarse en un ECG con colocación de derivaciones derechas en pacientes con isquemia sospechada que no se diagnosticó en el trazo ECG estándar con 12 derivaciones. Pese a la utilidad del ECG en reposo, su sensibilidad para isquemia es baja, en algunos estudios de apenas 20%. Las anomalías en el segmento ST y onda T pueden observarse en diversas enfermedades, incluida embolia pulmonar, hipertrofia ventricular, pericarditis aguda y crónica, miocarditis, desequilibrio electrolítico y trastornos metabólicos. La hiperventilación asociada al trastorno de pánico puede ocasionar anomalías inespecíficas del segmento ST y de la onda T. La embolia pulmonar muy a menudo se asocia a taquicardia sinusal, pero puede ocasionar desplazamiento a la derecha en el eje eléctrico del corazón, que se manifiesta como una onda S en la derivación, con onda Q y onda T en la derivación 3. En pacientes con elevación del segmento ST,
La presencia de afectación difusa que no corresponde con una distribución anatómica coronaria específica y depresión del segmento PR puede ayudar a distinguir la pericarditis del miagudo. Radiografía de tórax. La radiografía simple de tórax se realiza de manera sistemática cuando los pacientes se presentan con dolor torácico agudo, y de manera selectiva cuando la persona se valora de forma ambulatoria por dolor torácico subagudo o crónico. La radiografía de tórax es muy útil para identificar trastornos pulmonares, como neumonía o neumotórax. A menudo los datos no son sobresalientes en pacientes con ACS, pero el edema pulmonar puede ser evidente. Otros datos específicos incluyen ensanchamiento del mediastino en algunos pacientes con disección aórtica, jiba de Hampton o signo de Westermarck en personas con embolia pulmonar o calcificación pericárdica en pericarditis crónica. Biomarcadores cardíacos. Las pruebas de laboratorio de pacientes con dolor torácico agudo se dirigen a la detección de la lesión miocárdica. Tales lesiones pueden detectarse por la presencia de proteínas circulantes, liberadas de las células miocárdicas lesionadas. Por el tiempo necesario para su liberación, los biomarcadores iniciales de lesión pueden ser normales incluso en pacientes con STEMI. Por la mayor especificidad hística cardíaca en comparación con la fracción MB de creatina sinasa, se prefiere la troponina cardíaca como biomarcador para el diagnóstico de MI, el cual debe medirse en todo paciente con sospecha de ACS al momento de la presentación y repetir la medición en 3 a 6H. Las pruebas después de 6 horas se necesitan solo si no hay certeza en cuanto al inicio del dolor o cuando han ocurrido síntomas intermitentes. No es necesario ni recomendable medir la troponina en personas con sospecha de ACS, a menos que esta prueba se utilice de manera específica para estratificación del riesgo, por ejemplo, en embolia pulmonar o insuficiencia cardíaca. La creación de análisis de troponina cardíaca con sensibilidad analítica cada vez mayor ha facilitado la detección de concentraciones sanguíneas más bajas de troponina de lo que antes era posible. Esta evolución permite la detección más oportuna de lesión miocárdica, aumenta la precisión general del diagnóstico de MI y mejora la estratificación del riesgo en sospecha de ACS. El mayor valor predictivo negativo de un resultado negativo de troponina con los análisis de la generación actual constituye una ventaja en la valoración de pacientes con dolor torácico en los servicios de urgencias. Los protocolos rápidos para descartar el diagnóstico con el uso de pruebas seriadas y cambios en las concentraciones de troponina en periodos de apenas 1 a 2H parecen ser promisorios y aún se encuentran bajo investigación. En pacientes que se presentan 2H después del inicio de los síntomas, una concentración de troponina cardíaca por debajo del límite de detección con una prueba de alta sensibilidad puede ser suficiente para descartar MI con un valor predictivo negativo, 99% al momento de la llegada al hospital. Sin embargo, estas ventajas tienen inconvenientes. Se detecta lesión miocárdica en una proporción mayor de pacientes que padecen enfermedades cardiopulmonares diferentes a ACS que con los estudios anteriores con menor sensibilidad. Esta evolución en las pruebas para necrosis miocárdica ha hecho surgir otros aspectos de la valoración clínica fundamentales para que el médico pueda determinar la probabilidad de que los síntomas tengan relación con ACS. Además, la observación de los cambios en las concentraciones de troponina cardíaca entre muestras seriadas ayuda a diferenciar casos agudos de lesión miocárdica por elevación crónica a causa de cardiopatías estructurales subyacentes, nefropatía en etapa terminal o anticuerpos que interfieren con el análisis. El diagnóstico de MI se reserva para la lesión miocárdica aguda marcada por un patrón de ascenso o descenso, con al menos un valor que exceda el límite de referencia del porcentil 99. Y que se origine por isquemia. Otras lesiones no isquémicas, como la miocarditis, pueden producir lesión miocárdica pero no deben clasificarse como MI. Otros estudios de laboratorio pueden incluir la prueba de dímero D para ayudar a descartar embolia pulmonar. La medición de péptidos no natriuréticos tipo B es útil cuando se considera en conjunto con la anamnesis y la exploración física para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. El péptido natriurético tipo B también ofrece información pronóstica respecto de los pacientes con ACS y aquellos con embolia pulmonar. Auxiliares en la toma de decisiones. Se han desarrollado múltiples algoritmos clínicos que ayudan en la toma de decisiones durante la valoración de pacientes con dolor torácico agudo no traumático. Estos algoritmos estiman cualquiera de dos probabilidades muy relacionadas, pero no idénticas. 1. La probabilidad de un diagnóstico final de ACS. Y 2.
la probabilidad de episodios cardíacos mayores durante la vigilancia a corto plazo. Tales algoritmos se utilizan muy a menudo para identificar pacientes con baja probabilidad clínica de ACS que son elegibles para pruebas de provocación para isquemia o para su alta del servicio de urgencias. Goldman y Lee crearon uno de los primeros algoritmos para la toma de decisiones, y utilizan solo el ECG e indicadores de riesgo, hipotensión, estertores pulmonares y antecedente de cardiopatía isquémica, para clasificar a los pacientes en 4 categorías de riesgo que varían de una probabilidad 16% de complicación cardiovascular mayor. El Acute Cardiac Ischemia Time Insensitive Predictive Instrument, ACITP, combina la edad, género, presencia de dolor torácico y anomalías del segmento ST para definir la probabilidad de ACS. En la figura 11A3 se muestra un algoritmo desarrollado en fecha reciente. Los elementos comunes a todas estas herramientas son: 1. Síntomas típicos de ACS. 2. Edad avanzada. 3. Factores de riesgo para aterosclerosis o aterosclerosis conocida. 4. ECG con anomalías de isquemia. Y 5. Aumento de las concentraciones de troponina cardíaca. Por su baja especificidad, el desempeño diagnóstico general de tales algoritmos es malo. Área bajo la curva de funcionamiento del receptor, 0.55 a 0.65. Pero pueden identificar a pacientes con muy baja probabilidad de ACS, por ejemplo, menos 1%. No obstante, ninguno de tales algoritmos, o ningún factor clínico aislado, es suficientemente sensible ni está bien validado para utilizarlo como única herramienta para la toma de decisiones clínicas. Los médicos deben diferenciar entre los algoritmos que se analizaron antes y las calificaciones de riesgo derivadas para la estratificación del pronóstico, por ejemplo, escalas de riesgo TIMI y GRACE. CAP 269, en pacientes que ya tienen diagnóstico establecido de ACS. Estas últimas calificaciones de riesgo no se diseñaron para la valoración diagnóstica. Pruebas de provocación para isquemia. A menudo se emplea el electrocardiograma durante el ejercicio, prueba de esfuerzo, para llevar a cabo la estratificación del riesgo de pacientes sometidos a una valoración inicial que no reveló una causa específica de dolor torácico y que se identificaron como de riesgo bajo o intermedio de ACS. Las pruebas de esfuerzo temprana son seguras en personas sin factores de riesgo después de 8 a 12 H de observación y pueden ayudar a precisar la valoración pronóstica. Por ejemplo, los pacientes con riesgo bajo sometidos a prueba de esfuerzo en las primeras 48 H después de la presentación, sin evidencia de isquemia, tienen una tasa de episodios cardíacos de 2% a 6 meses, en tanto que la tasa fue de 15% en pacientes con evidencias claras de isquemia o un resultado dudoso en la prueba de esfuerzo. Los pacientes que no pueden hacer ejercicio se someten a una prueba farmacológica de esfuerzo ya sea con gammagrafía de perfusión o ecocardiograma. Destaca el hecho de que algunos expertos consideran que las pruebas de esfuerzo sistemáticas en pacientes con riesgo bajo no sustentan evidencia clínica directa y representan un posible gasto innecesario. Las guías de sociedades profesionales identifican el dolor torácico continuo como una contraindicación para las pruebas de esfuerzo. En pacientes seleccionados con dolor persistente y resultados no concluyentes en el electrocardiograma y con los biomarcadores, pueden obtenerse imágenes miocárdicas de perfusión en reposo. La ausencia de cualquier anomalía sustancial en la perfusión reduce la probabilidad de coronariopatía. En algunos centros se obtienen imágenes miocárdicas de perfusión como parte de una estrategia sistemática de valoración de pacientes con riesgo bajo o intermedio de ACS de manera simultánea con otras pruebas. El manejo de pacientes con imágenes de perfusión normal puede acelerarse, con alta temprana y pruebas de esfuerzo ambulatorias, si están indicadas. Los pacientes con anomalías en las imágenes de perfusión en reposo que no permiten distinguir entre defectos miocárdicos nuevos o previos deben someterse a valoración adicional en el hospital. Otros estudios no invasivos. Pueden utilizarse de manera selectiva otros estudios de imagen no invasivos que ofrezcan más información diagnóstica y pronóstica de pacientes con dolor torácico. Ecocardiografía. La ecocardiografía no tiene que realizarse de manera habitual en pacientes con dolor torácico. Sin embargo, en pacientes con diagnóstico incierto, en particular aquellos con elevación diagnóstica del segmento ST, síntomas continuos o inestabilidad hemodinámica, la detección de las anomalías en la cinética parietal regional ofrece evidencia de posible disfunción isquémica. La ecocardiografía es diagnóstica en pacientes con complicaciones mecánicas del MI o en pacientes con taponamiento pericárdico.
La ecocardiografía transtorácica es poco sensible para disecciones aórticas, aunque en ocasiones puede detectarse un colgajo de la íntima en la aorta ascendente. Angiografía por CT. La angiografía por CT ha surgido como una modalidad para la valoración de pacientes con dolor torácico agudo. La angiografía coronaria por CT es una técnica sensible para la detección de enfermedad coronaria obstructiva, en particular en el tercio proximal de las arterias coronarias epicárdicas mayores. La CT parece acelerar la decisión del destino de los pacientes con probabilidad baja intermedia de ACS. Su principal fortaleza es el valor diagnóstico de un resultado negativo que indica que no hay ninguna enfermedad significativa. Además, la CT con medio de contraste puede detectar áreas focales de lesión miocárdica en situaciones agudas, así como disminución de la distribución del medio de contraste en determinadas áreas. Al mismo tiempo, la angiografía por CT puede excluir disección aórtica, derrame pericárdico y embolia pulmonar. Los factores que deben tenerse en cuenta cuando se considera la angiografía coronaria por CT en pacientes con riesgo bajo son la exposición a la radiación y las pruebas extra que habría que solicitar en caso de resultados anormales no diagnósticos. MRI. La resonancia magnética cardíaca, CMR, Cardiac Magnetic Resonance, ha surgido como una técnica versátil para la valoración estructural y funcional del corazón y de los vasos sanguíneos del tórax. La CMR puede realizarse como modalidad para las pruebas de esfuerzo farmacológico por perfusión. Las CMR con gadolinio pueden ofrecer una detección oportuna del MI y definir áreas de necrosis miocárdica con precisión, así como determinar los patrones de enfermedad miocárdica que a menudo ayudan a distinguir la lesión miocárdica isquémica de la no isquémica. Aunque por lo general no es práctica para la valoración urgente del dolor torácico agudo, la CMR puede ser una modalidad útil para la valoración estructural del corazón en pacientes con aumento de las concentraciones de troponina cardíaca en ausencia de coronariopatía definida. La angiografía coronaria por CMR se encuentra en sus etapas iniciales. La MRI también permite la valoración muy precisa de la disección aórtica, pero se utiliza con poca frecuencia porque son más prácticas la CT y la ecocardiografía transesofágica. Vías críticas para el paciente con dolor torácico agudo. Por las dificultades intrínsecas de identificar de manera confiable a los pocos pacientes con casos graves de dolor torácico agudo sin exponer al número mayor de personas con riesgo bajo a pruebas innecesarias y estancia prolongada en los servicios de urgencias o a valoraciones hospitalarias, muchos centros médicos han adoptado vías críticas para la valoración expedita y tratamiento de pacientes con dolor torácico no traumático, a menudo en unidades dedicadas a los pacientes con dolor torácico. Tales vías por lo general apuntan a 1. La identificación, clasificación y tratamiento rápidos de enfermedades cardiopulmonares de alto riesgo, por ejemplo, STEMI. 2. Identificación exacta de personas con riesgo bajo que pueden observarse con seguridad en unidades con vigilancia menos intensiva, someterse a pruebas de esfuerzo tempranas o darse de alta, y 3. Mediante protocolos sistemáticos más eficientes y acelerados, la reducción segura de los costos que conlleva el uso excesivo de pruebas y hospitalizaciones innecesarias. En algunos estudios, la atención por protocolos en unidades dedicadas al dolor torácico ha disminuido los costos y la duración general de la valoración hospitalaria sin ningún exceso detectable de desenlaces clínicos adversos. Valoración del paciente ambulatorio con dolor torácico. El dolor torácico es frecuente en la práctica ambulatoria, con prevalencia de por vida de 20 a 40% en la población general. Más del 25% de los pacientes con MI ha visitado a su médico de atención primaria en los meses previos. Los principios diagnósticos son similares a los de los servicios de urgencias. Sin embargo, la probabilidad de una causa cardiopulmonar aguda antes de la prueba es mucho menor. Por tanto, los modelos de exámenes son menos intensivos, con mayor énfasis en la anamnesis, exploración física y ECG. Además, los auxiliares para la toma de decisiones creados para contextos con mayor prevalencia de enfermedad cardiopulmonar tienen menor valor pronóstico positivo cuando se aplican a la práctica en el consultorio. No obstante, en general, si el nivel de sospecha clínica de ACS es lo suficientemente alto para pensar en las pruebas de troponina, el paciente debe referirse a los servicios de urgencias para su valoración.